Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima curiosidad, y es que vamos a desmenuzar una de las noticias más impactantes y comentadas en el mundo del espectáculo. Kerem Bürsin lo confiesa. Sí, han leído bien. Y no solo eso, porque las declaraciones giran en torno a una persona muy especial en su vida, a quien llama mi mejor amiga y amor. Una combinación explosiva de sentimientos que ha desatado todo tipo de especulaciones. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este emocionante contenido, no olviden ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles las últimas primicias y los chismes más jugosos del entretenimiento. Y si ya están suscritos, denle like a este vídeo para que el algoritmo nos ayude a llegar a más gente. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel internacional. Su carisma, su talento y por supuesto su guapura lo han catapultado a la fama mundial, especialmente después de su papel en Love is in the Air junto a Hande Erçel. Y es precisamente sobre Hande Erçel, su coestrella y según muchos, su pareja sentimental, que hoy vamos a hablar. Han sido meses, años de rumores, de idas y venidas, de especulaciones sobre su relación. Vimos la química en pantalla, vimos las miradas, los gestos, los viajes juntos, las vacaciones. Todo apuntaba a que había algo más que una amistad profesional. Pero las confirmaciones oficiales, esas que sacian la sed de los fans, a veces tardan en llegar, o llegan de forma inesperada. Y parece que Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio. Las recientes declaraciones que han puesto a todos en pie de guerra, en el buen sentido, vienen de una entrevista o quizás una serie de comentarios suyos que se han viralizado. En ellas, Kerem habla de una persona que ocupa un lugar muy especial en su corazón. Y al decir mi mejor amiga y amor, Kerem ha abierto la puerta a una interpretación única. Para muchos, esto no es una frase casual. Es una declaración profunda que va más allá de la amistad. Cuando alguien que ha sido tu confidente, tu apoyo, la persona con la que compartes tus mayores alegrías y tus peores miedos, de repente se convierte en tu amor, significa que la dinámica ha cambiado o que siempre estuvo ahí latente. Y aquí es donde entra Hande Erçel. ¿Quién más podría encajar en esta descripción tan íntima y poderosa? Hande y Kerem han sido inseparables, tanto dentro como fuera de las cámaras. Sus seguidores, los famosos Hande Kerem fans, han sido testigos de esta conexión desde el principio. Hemos visto cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos, cómo compartían momentos de su vida privada, cómo se defendían ante las críticas y cómo celebraban juntos sus éxitos. Esa complicidad que transmitían era palpable y para muchos, era la prueba irrefutable de que lo suyo era algo más que una amistad. Lo fascinante de las declaraciones de Kerem es esa dualidad que él mismo plantea, mi mejor amiga y amor. No es un mi amor que ignora la amistad ni un mi mejor amiga que descarta el amor. Es la fusión de ambas cosas, la máxima expresión de una conexión. Significa que esa persona no solo te atrae románticamente, sino que además es tu confidente más cercano, tu roca, tu alma gemela en muchos aspectos. Es alguien con quien puedes ser tú mismo, sin filtros, sin miedos. Y es esa persona la que además ha despertado en ti sentimientos románticos. ¿Podría haber otra persona a la que se refiera? Bueno, los rumores de noviazgo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel son tan persistentes que es difícil pensar en otra candidata que encaje en esta descripción tan específica y cargada de significado. Si bien es cierto que los famosos a veces tienen círculos sociales muy amplios y amistades muy profundas, la conexión entre Kerem y Hande ha sido siempre el foco de atención mediática. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, las entrevistas donde se les preguntaba el uno por el otro, todo ha alimentado la idea de que su vínculo era algo especial. Ahora, ¿qué significa esto para los fans? Significa esperanza. Significa que quizás esos sueños de verlos juntos como pareja en la vida real, y no solo en la ficción, están a punto de cumplirse, o quizás ya se han cumplido y él simplemente está empezando a expresarlo públicamente de una manera más clara. Es una validación para todos aquellos que vieron esa chispa y se enamoraron de su relación. Es como decir, sí, lo que ustedes sentían, lo que ustedes veían, es real. Las implicaciones de estas palabras son enormes. Si Kerem Bürsin, un actor con una base de fans global,
se refiere a Anne Ercel como mi mejor amiga y amor, está, en cierto modo, dando un pas. O adelante. Está dejando de lado las evasivas o las respuestas ambiguas y está usando un lenguaje que, si bien es poético, también es directo. Es una forma de reconocer la profundidad de su relación, la importancia que Anne tiene en su vida, y sí, los sentimientos románticos que alberga por ella. Pensemos en la presión mediática a la que están sometidos estos actores. Cada paso que dan, cada foto que comparten, cada like que dan, es analizado con lupa. Mantener una relación en privado, o al menos de forma discreta, cuando eres una figura pública de su calibre, es casi una misión imposible. Y quizás por eso Kerem ha decidido expresarse de esta manera, utilizando palabras que, aunque no sean un sí, somos novios, son una confirmación indirecta y muy emotiva. La belleza de la frase mi mejor amiga y amor radica en su complejidad. Un amigo es alguien en quien confías, con quien te diviertes, alguien que te conoce bien. Un amor es alguien por quien sientes una atracción especial, con quien quieres construir un futuro, alguien que te inspira. Tener ambas cosas en la misma persona es, para muchos, el ideal. Y parece que Kerem ha encontrado eso en Anne. Esto podría ser el preludio de un anuncio oficial, o simplemente la forma en que él ha elegido definir su relación en este momento. Lo importante es que estas palabras resuenan con la historia que hemos visto desarrollar ante nuestros ojos. La química en Love is in the Air no era solo actuación, era algo más. Y las pruebas de ello están en las entrevistas donde se defendían el uno al otro, en las vacaciones que compartieron en Maldivas, en las fotos que subían juntos, e incluso en los momentos más vulnerables que compartieron en redes sociales. Por otro lado, también es importante recordar que cada persona tiene su propia forma de expresar sus sentimientos. Algunos son más directos, otros más reservados. Lo que para unos es una confirmación rotunda, para otros puede ser solo una muestra de afecto profundo. Sin embargo, dada la trayectoria y el impacto mediático de Kerem Bürsin y Anne Ercel, estas declaraciones de Kerem no pueden ser tomadas a la ligera. Son un indicativo muy fuerte de sus sentimientos hacia Anne. Imaginen lo que esto significa para Anne. Ser descrita de esta manera por alguien tan importante en tu vida, y que además es una figura pública admirada, debe ser algo muy especial. Es la validación de un vínculo que va más allá de la fama y la actuación. Es la confirmación de que el respeto, la admiración y el cariño profundo han florecido en algo más. Para aquellos que han seguido su historia desde el principio, esta es una noticia agridulce. Agridulce porque esperábamos una confirmación oficial, pero dulce porque Kerem ha sido muy claro y ha utilizado unas palabras preciosas para describir su relación con Anne. Es como si dijera, ella es todo para mí. Podemos interpretar estas declaraciones de varias maneras, pero la más plausible, y la que más alegría nos da, es que Kerem Bürsin finalmente ha expresado lo que muchos sospechábamos y deseábamos, que su relación con Anne Ercel ha evolucionado, o siempre ha sido algo más que una amistad. Y lo ha hecho de una manera muy poética y significativa. Para concluir, estas declaraciones de Kerem Bürsin, en las que se refiere a Anne Ercel como mi mejor amiga y amor, son un hito en su relación. Han sido años de especulaciones, de teorías, de esperanza por parte de sus seguidores, y hoy, Kerem ha puesto sobre la mesa un lenguaje que confirma la profundidad y la naturaleza especial de su vínculo. No es solo una amistad, es algo que va más allá, algo que incluye amor. Lo ha dicho él mismo y para nosotros, sus fans, es la mejor noticia. Es la confirmación de que la química que vimos en pantalla se extendía a la vida real, y que esos sentimientos profundos entre ellos son mutuos y ahora, por fin, expresados. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Hemos desglosado las emocionantes declaraciones de Kerem Bürsin y hemos explorado sus posibles significados, centrándonos en la figura de Anne Ercel. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las palabras de Kerem? ¿Creen que es una confirmación de su noviazgo? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!